Bueno, luces, cámara, acción, mi estimado Fernando. Mil gracias por estar aquí conmigo hoy. Me muero de ganas de saber qué vas a decir, porque históricamente has sido una persona muy interesante y eres gracioso, pero eres o sea, especial en tu forma de ser y de pensar. Entonces ojalá tengas la fuerza de ser lo más honesto posible sin meterte en problemas. No creo, pero no creo que me vaya a meter en problemas, ni más faltaba. Eh, Cuando me hiciste la invitación me pareció muy interesante, y definitivamente estoy dispuesto a ayudarte en lo que necesites, en lo que quieras. Obviamente, creo que este tema de los hijos es un tema eh, muy interesante, muy importante, muy complejo, demasiado complejo, cada día es más complejo. Y pues obviamente te voy a responder sobre lo que vivo en esta ciudad. Bien sabes que estoy en Cali, estoy en Colombia, y aquí la sociedad es bastante particular. Eh, y tengo unos hijos también bastante particulares, completamente diferentes el uno del otro, con relaciones diferentes, con cada uno la relación es completamente distinta, pero muy chévere. Entonces, empecemos con ¿cuántos hijos de qué edades? Tengo dos hijos, tengo uno de 16 años, que se llama Juan Pablo, eh, absolutamente hermoso, chéverísimo, eh, inteligentísimo, y es un tipo, eh, ¿qué podría decir? Es polémico, ¿ya? Y además tiene unas posiciones políticas increíbles que jamás me lo hubiera imaginado. Y mi otro hijo se llama Martín, que tiene 15 años, eh, también con unas posturas muy fuertes en cuanto a lo que él considera que deben ser las cosas. Mm, Inquisitivo, preguntador, increíble, y es con quien más relación creo que tengo. Mm, sí, esa es una idea interesante. Eh, sí, gravitamos es una palabra en español, hacia uno o el otro, ¿no? O sea, yo también, yo tengo, como, yo siento, sí, tengo mejor relación con mi mayor, con el mayor, el de 13. Ya, Como que hay pero solo por conexión. O sea, la conexión es más alineada, ya. ¿no? Pero bueno, luego regresamos a eso. ¿Qué tal si me dices cómo eres? ¿Qué tan como tu papá eres como papá? Bueno, yo creo que soy un buen papá, y soy un papá eh, moderno, soy un papá de esta época, pero a veces me gustaría como ser de la época anterior. Eh, Me parece que les hace falta a veces como un par de nalgadas. Eh, pero soy un papá moderno, y creo eh, que la relación funciona mejor siendo absolutamente honesto con ellos, eh, absolutamente claro en mis posiciones. Bueno, no me has preguntado algo, pero yo soy un papá divorciado, ¿sí? Entonces, cada día tengo más tiempo con mis hijos que lo que tenía anteriormente. Eh, digamos que después de la separación, eh, fue un juez el que dictó el tiempo que yo debía permanecer con mis hijos. Ese tiempo fue el 25% del mes, o sea, una semana prácticamente, lo cual me pareció absolutamente injusto, eh, porque yo me siento
tan capacitado para ser papá como puede ser la mamá, ¿sí? Y entonces para mí hubiera sido algo justo como la mitad del tiempo. Pero con el paso de los años, entonces, ya independientemente de la decisión que haya tomado un juez, son las decisiones de ellos las que entonces creería que me favorecen. Entonces, paso mucho más tiempo hoy con ellos que ese 25% del tiempo que había dictado esa persona. Entonces, yo diría que, por ejemplo, Martín, que es el menor, puede pasar conmigo un par de meses, ¿sí? Y es la mamá la que lo llama y le dice, venga, o sea, ya lleva mucho tiempo donde su papá, venga ya. Entonces, eso es chévere. Sí, Eh, claro. Juan Pablo, por el contrario, yo diría que es como el hijo de mamá, y él permanece mucho más tiempo con su mamá y a veces viene, otras veces no. Ujú, ujú. ¿Y cómo, qué cosas, eh, qué comportamientos tomaste de tu papá ahora en tu rol de papá? ¿Cómo eres como él? Bueno, mira, yo diría que pues mi papá era un hombre fuerte, sin embargo, era un hombre amoroso conmigo. Y yo soy extremadamente amoroso con mis hijos, extremadamente, o sea, todavía los beso, los acaricio, los abrazo, los cojo, y siempre estoy tratando de decirles, aquí está tu papá, Ujú. para lo que necesites, conversa conmigo, cuéntame qué te está pasando, que yo estoy dispuesto a oírte y sobre todo dispuesto a guiarte. Eh, Aquí ya no hay imposiciones, sobre todo en esta época creo que uno no puede imponerle nada a los hijos, es muy complicado. Pero de mi papá te podría decir que tengo el amor para ellos. Mucho, 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 mucho. Ajá. Increíble, Entonces sí, así eres como tu papá, amoroso. total, Sí, sí. totalmente amoroso. Sí, usaste la palabra no se puede imponerle. Pues sí se puede, pero no lo haces ¿por qué? Mm, no, mira, es que te voy a poner un ejemplo. Eh, cuando tus hijos están tan bien estructurados mentalmente, ¿m? Que eso es lo que pasa con los míos. O sea, digamos que yo puedo señalar unas guías, pero no puedo imponer absolutamente nada, salvo hoy no sales, Claro, ¿ya? sí, Eh, sí, y de hecho hasta eso es cuestionado, pues entonces, bueno, no sales porque yo de tu papá, porque te digo que no, ¿sí? Ya es suficiente lo que hiciste, no más. ¿Mm? Eh, pero ahí es más como un diálogo, una conversación. Creo que si antes los niños estaban, o los adolescentes, como les quieras llamar, o tus hijos, eh, tenían mucho tiempo enfrente de sus pantallas antes, hoy en la pandemia, mucho más. Entonces, yo procuro que ahí sí trato de imponerme y decirles, bueno, suficiente tiempo en el computador, vámonos a hacer algo de ejercicio, salgamos un rato, comamos algo. Entonces procuro como arrastrarlos de este mundo en el que todos estamos metidos. O sea, yo te puedo decir que yo, por cuestiones de mi trabajo, podría permanecer conectado haciendo un Zoom, a veces hasta las 10 de la noche, ¿sí? Entonces puedo estar mucho tiempo y también trato entonces con ellos de que no permanezcan ahí y salir. ¿No? Eh, pero no se puede, vuelvo y te digo, no se puede imponer nada, solamente es guía, ven, vámonos para la calle, pero es que compartir. eso es lo que quiero escuchar de ti.
Sí puedes, pero ¿por qué no lo haces? Quiero que pienses en por qué no lo haces. Mm, Porque yo lo estoy viendo. Ok, a ver, yo, para no ponerte no sé, en un... vale, no, no, no. Yo, ok, ok, yo voy a responder allí a ver si tú puedes añadirle algo. Aunque yo puedo imponer mis deseos, mi filosofía, imponer, no lo hago porque considero que al hacerlo no los tomo en cuenta, no estoy pensando en ellos. eh, y al no pensar en ellos y escuchar lo que puedan tener que decir, empiezo a dañar la relación. Mi filosofía como papá yo voy a ser el guía mentor de ellos para que un día quieran ser amigos míos. Para que un día cuando ya no sea ese papá que tengo que ser ahorita porque como 12, 13, 17, 21, 25, no sé, guiamos, entre más grandes estén, menos guiamos, ¿no? Y además que ya hemos creado esa fundación. Pero el punto es que el lente a través de que yo veo la relación y la razón para no imponer es que si yo los ayudo a ser individuos, como tú lo estás haciendo, de que tú estás diciendo, están muy bien puestos, están pensando muy bien. Entonces, si están pensando bien ya, no hay necesidad de imponer. Al imponer, empiezas a destruir lo que ya has creado. No, yo no creo que eso sea así. O sea, yo no creo que por el hecho de imponer, digamos que una voluntad que puede ser natural o puede ser válido, vaya a destruir una relación. Por el contrario, o la relación. Por el contrario, lo que creo es que a veces al imponerse, la relación se enfoca, pero simplemente no trato de imponerme. Claro. Más bien lo que hago es negociar, Ujú. eh, más bien lo que hago es informar cuál es la razón de, ¿sí? Y finalmente ellos llegan al punto al que yo quiero. Y tú decías ahorita, construir la relación. Yo creo que creo que alguna vez te hablé de esto. Eh, a diferencia de las mujeres, para los hombres, yo considero que la relación empieza a construirse desde el día en que nacen tus hijos, no antes, porque pues finalmente tú no los tienes en la barriga. Y a mí me daba mucho temor eh, con quién me iba a encontrar. Claro. ¿Mm? Sí, claro, total. Hijo, quién es este tipo que, bueno, si yo sé que es mi hijo, Sí, sí. clarísimo, eso lo tengo claro, Sí, pero este tipo es un mundo completamente distinto y me toca que empezar a conocerlo sí, y que él me conozca. Entonces, me parecía dificilísimo. Yo creo que desde ahí empecé a construir la relación. sí. Eh, eh, Siempre he pretendido ser más amigo que papá, pero en la adolescencia me toca ser papá, ¿sí? Me toca decirle, a ver, momentico, Sí. momentico, que es que tienen que haber unas normas claras. Entonces, hoy puse una cosa en mi Facebook que me encantó. Se llama, espérate un momentico, lo busco y te doy el título porque me pareció fantástico, que yo sé que por aquí debe estar. Eh, Mientras vamos conversando, porque la verdad es una de esas cosas divertidas que hace la gente, que son reales. Y eso se llama clase y seminario para miembros de mi casa. Ok. Clase y Y sí. seminario para miembros de mi casa. Entonces, eso consiste en, mira, la toalla se pone así, Ajá. la crema dental hay que taparla, Claro. tienes que recoger tus cosas, estás durmiendo en un chiquero, esto es una posilga, hazme el favor y arreglas. Entonces ahí es donde ya me pongo papá, o sea, Claro. ven, colabora, que todos aquí colaboramos, yo cocino, yo limpio mi casa, si me puede ayudar una persona, fantástico, pero tú también tienes, ahí sí no es deberías, sino tienes que ayudar, ¿sí? Y tienes que ir a lavar platos, igual que yo los lavo, y si me puedes hacer el desayuno un día, pues hazlo, ¿sí?
porque pues yo todos los días también te lo hago, o Sí. se lo hago. Sí, sí, no, hay que ser mentor y guía, profesor, tienes que enseñar, o sea, esto tiene que suceder, desde mi punto de vista tenemos que enseñar. Em, lo que pasa con los niños y los niños de 15 y 16 años, porque siguen, tú sabes muy bien que siguen siendo niños, aunque sean adolescentes, es que ellos todavía, si nosotros les dijéramos que pueden comer golosinas de desayuno, de almuerzo y de cena, lo harían, pero entonces morirían muy temprano, o sea, les haríamos un daño muy terrible, los perderíamos. Entonces, eh, aunque creo que usaste la palabra amigo, yo creo que soy amigo de mis hijos, pero lo que no sé, hombre, yo no sé qué, yo creo que ante todo soy, fíjate que yo siento que yo funciono más como mentor que cualquier otra cosa. Mi idea, mi filosofía siempre ha sido bajarles la información que tengo lo más rápido posible, ¿sí? Bajar la información, hacer el download mío a ellos lo más pronto posible. Esto es lo que yo hago todo el tiempo. O sea, por eso yo no sé, no creo que soy amigo. Yo soy muy mentor, ¿no? Muy profesor. Y, y pues obvio nos llevamos bien, ¿no? Pero en los momentos en los que yo veo a este niño de 12 o 13 años haciendo algo que no debe de hacer, que no le va a beneficiar a largo plazo, entonces lo que mermo es, no, lo que hago más importante es el mentor, ¿sí? O sea, eso es, o sea, que no siempre, porque qué pereza, hombre, todo el tiempo tu papá te está enseñando, o sea, ¿no? Qué hueva, todo el tiempo, ¿no? O sea, no, en algún momento tengo que dejar de enseñar y es en esos momentos en que siento que de pronto soy más amigo que mentor, pero siempre, el filtro es, porque el filtro es qué tanto les puedo dar en este instante para que estén preparados, ¿no? Sí. Pero sí, no, hay que decirles, cuando mencionaste lo que hay que decirles que lo de la tapa de la pasta de dientes es las expectativas, nuestras expectativas como padres, ¿no? ¿Cuáles? Desde mi punto de vista siempre tienen que estar muy claras, ¿no? ¿Cuáles son mis expectativas de ti? ¿No? ¿Qué es lo que tú vas a hacer y no vas a hacer? Estas son como mis reglas. Mis reglas son estas. Y obvio, como tú dices, tus niños son suficientemente inteligentes y avanzados a tal nivel de que pueden decir, pero papá, esta una regla no hace sentido, ¿no? Y entonces suena a que tú estás diciendo lo que yo haría, que es, "Mm, explícame por qué no funciona". Y entonces viene Martín y va a decir, no, pues es que no funciona por esto y lo otro. Ah, ok, listo. La Eso, cambiamos. y eso se vuelve un debate, hasta que ya le toca a uno que imponerse. Porque, porque yo te lo estoy diciendo. Pero no te imaginas, no te imaginas. Eso a veces me cogen como por temporada, ¿no? Entonces, a tratar de hacer filosofía de la vida. Digo, ay, pero no seas tan huevón, ¿no? Perdón. Vení, no, todavía te falta un camino, Sí, pero vas bien en el camino. ujú, claro. Déjate guiar, ¿sí? Claro, Déjate, déjate enseñar ciertas cosas porque lo que pasa es que pueda que tu cerebro esté formándose de una manera muy interesante, pero pues te falta la experiencia, socio. Así que claro. no vengas a echarme cuento a mí. Siguen siendo niños. Sí, total. No nos podemos olvidar de eso. O sea, 16, 15, 16 son niños. Em, ¿cómo, cómo eras tú diferente a los 15, 16 años? Uy, totalmente distinto. Totalmente distinto. O sea, mi infancia fue completamente diferente a la infancia de mis hijos. Eh, yo tengo, y eso me parece chéverísimo, y me toca aquí hablar de la mamá, tenemos entonces la fortuna de tener unos hijos súper sanos, te digo, muy sanos, sanos en el sentido de que pese a que estamos en una ciudad, que es una ciudad de fiesta, que es una ciudad donde a muy temprana edad los niños empiezan a tomar licor,
a fumar, a experimentar. Mm, Mis hijos tienen claridad de que eso no les interesa. Entonces Mm. no toman, son súper deportistas. Y cuando te digo súper deportista es los más. Ambos juegan voleibol. Eh, Desafortunadamente, este año que hemos estado en esta pandemia no han podido jugar, pero Martín, por ejemplo, es el capitán de los sophomore, ¿ya? Y entonces, pues es el capitán de 3 grados en su colegio, chévere. Juan Pablo también ha sido muy bueno en su voleibol, les va supremamente bien. Pero también siento, a diferencia, y eso lo hablaba con mi... Pero entonces, pero déjame te interrumpo ahí, pero entonces tú no eras nada de esas cosas. No, yo era fiestero a los 15 años, yo ya salía a las fiestas, yo ya tomaba aguardiente. Yo creo que mi primer cigarrillo me lo fumé a los 15 años. Ok. Y, Pero fíjate que déjame te interrumpo otra vez porque dijiste antes, dijiste algo muy interesante al principio de que eres un papá moderno, pero de pronto que te hubiera gustado ser un papá del pasado. Pero fíjate que un papá del pasado hizo un hijo que era fiestero a los 15 años, bebiendo y tomando y el resto. Pero un papá del que eres hoy, tiene unos niños que son niños que parecen que van, que ya tienen 30 años en mm, su forma de pensar y de actuar. Entonces, ¿cómo conectas los dos? bueno, realmente no sé. O sea, es que mira, eh, cuando hablo de me hubiera gustado ser como un papá del pasado, o me parece que a veces eso es importante, lo que veo es que no había debate, ¿sí? Simplemente te decían algo y era eso, Sí. punto. Pero eso te gustaría tener más de eso. Y me parece que eso es chévere. Ahora hay que explicarles demasiado. No, ok, yo estoy en desacuerdo contigo, pero está bien. Pero, Explicarles, pero, ay, Dios mío, hombre, simplemente no. O sea, no. ¿Ya? pero, Entonces te toca, te desgastas mucho tiempo en un tema y es un tema que es muy sencillo. O sea, pero, mira, no puedes hacer ¿por qué no? Porque yo simplemente te lo estoy diciendo. pero es que están practicando pensar. Por eso No, están practicando hablar, están practicando pensar y hablar, ¿no? Están practicando, están, eso está muy bien, pero lo que pasa es que ya se vuelve, pero que te digo que no se lo soporta nadie, ¿ah? Porque entonces todo tiene que ser analizado y eso me parece a veces se vuelve pesado. ok, Sin embargo los escucho sí. naturalmente, los escucho eh, y les doy mi punto de vista, bueno o malo, pero trato de que sea el mejor punto de vista posible, Ujú. para que entiendan. Pero vuelvo y te digo, son ya, o sea, ya se pasan tanto del análisis que hay un momento en que yo quisiera decirles, pues lo haces porque tu papá te lo dice, carajo, no más, ¿ya? Y punto. Eh, pero entonces, de verdad, tengo dos personas, y yo no llamaría a dos personas, yo diría, yo tengo dos hombres Mm, muy bien formados, que naturalmente necesitan mucha guía, sí. pero que entienden qué es bueno para ellos y qué es malo. Mm, La adolescencia es bastante difícil, muy complicada me parece, porque entonces ya empiezas como a tener que intervenir en temas de relaciones sentimentales, por ejemplo, ah, sus novias, cómo enfrentar el desamor, por ejemplo, mm, o cómo enfrentar una pelea con una novia y, y pues lo único que puedes hacer es darles ejemplos, no ejemplos, sino ejemplos. Y los ejemplos son, mira, a mí me pasó esto, yo tomé mm, estas decisiones, piensa lo que puedes hacer, bueno, etcétera. Y, entonces, dos hombres muy interesantes de conocer. Yo sé que cuando los veas
eh, en el futuro próximo te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo, porque son efectivamente unos tipos extremadamente estructurados. Eh, de hecho, causan sorpresa al interior de su colegio, con un lenguaje que no te imaginas. Toda la vida han utilizado un lenguaje que parece un lenguaje de una persona mayor. O sea, no, no utilizan las 500 palabras que utiliza todo el mundo, sino que utilizan 2000. Pero ¿cómo llegaron ahí? Bueno, ¿Por qué no llegaron solos? no, Fernando? claro. Yo te puedo decir que gran parte de la interacción nuestra se da en la mesa. ¿Mm? ¿Durante la cena? Cena o almuerzo, Ok, principalmente almuerzo. ok. Eh, yo tengo la fortuna entonces hoy de poder trabajar en mi casa, eh, y en mi casa se habla de todo, ¿sí? Y se habla de política, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ellos entienden claramente por qué un modelo económico y político no debería ser versus otro, ¿sí? Mm. Hablamos de ciencia, hablamos de tecnología, hablamos de medicina, hablamos bobadas y algunas veces ni siquiera hablamos. Pero desde el principio, entonces, en la mesa hay una conversación que es interesante, que es informativa. Podemos hablar de historia, por ejemplo, muchísimo. A mí me encanta la historia, me encanta la geografía, sin llegar, pues, digamos que a los filósofos griegos, o sea, no hasta allá, pero sí mucha interacción en ese momento y creo que eso ha sido gran parte del haber llegado al hoy, ¿sí? Entonces, tú bien sabes que yo no me expreso como el común y corriente de las personas, o sea, mi vocabulario también es un vocabulario muy estructurado, eso me lo da la lectura, eso me lo da también mi trabajo, y las cosas que he desarrollado en la vida. Entonces, por ejemplo, eh, por decirte algo, cuando empecé a trabajar en política, entonces para ellos fue una sorpresa porque no lo entendían, pero poco a poco les fui explicando. Entonces se metieron en un mundo y ellos mismos también empezaron a descubrir de ese mundo sin que yo les dijera nada, pero para gran sorpresa mía, saben más de política que muchos. ¿Mm? O sea, no te pinto lo que han sido las elecciones de Estados Unidos aquí en esta casa y los debates y los tipos, y entonces a favor de Trump, en contra de Biden, y ellos y la tienen clara porque además lo leen en todas partes. ¿Qué, qué ha sido lo más difícil de ser papá por 16 años? Mira, yo creo que lo más difícil fue la separación definitivamente y las heridas que deja la separación. Eh, en algún momento Juan Pablo me dijo, es que tú nos dejaste. Mm, Entonces yo le digo, pero ¿era eso o un infierno? Y no los dejé, ni los he abandonado y siempre procuro que compartamos la mayor cantidad de tiempo posible, la que ustedes hoy quieran y la que antes me permitía el absurdo sistema judicial que ujú, favorece regularmente a la mujer. ujú, ¿Ya? ujú. Pero por Eh, razones obvias, o sea, no sé qué tan, no, a mí no me parece que sean obvias, ¿no? porque Pero espérate, no es, no, en las casas, sí, los hijos que están creciendo en casas de solo un padre, la mayoría son madres. claro, Pero no es claro, por el sistema, pero es porque las madres no abandonan a los hijos por lo general. es el sistema. Es No el creo. sistema. Aquí el sistema simplemente favorece a la mujer para la Pero educación de aquí, los hijos.
aquí también la favorece a ella, pero tiene mucho que ver con nosotros no pelear por nuestros derechos, por nosotros de pronto no ver desde antes, o sea, o sea, habría que ver qué tipo de relación tuvo el padre con la madre desde que nació el niño. O sea, Quiero, quiero decirte que inicialmente me habían dado los fines de semana, no, ¿ya? yo entiendo que no es justo para todos, pero yo lo veo como que el sistema, el problema, para mí el problema del sistema es que no individualiza las ideas. O sea, no agarra tu caso y dice, a ver, no, vamos a verlo juntos para que sea justo, sí. Claro, no, desafortunadamente, pero no por no razones, mira, te voy a decir te voy a decir de dónde viene esta idea. Generalmente los hombres dejan la familia. O sea, ¿me entiendes? Son los hombres los que dejan los hijos. No, es que Pero lo vemos lo vemos, es que es obvio, existe, eso es lo que vemos. Por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo perfecto, ¿sí? En mi canal, en este canal de YouTube, varias veces a la semana, un muchacho de 16, 17 años escribe, creo que está embarazada, ¿qué hago? ¿No? La pregunta que está haciendo es, ¿cómo me puedes librar de este problema? ¿Sí? Entonces, la sociedad colombiana, me imagino que igual que aquí, no forza al muchacho a criar el niño, pero sí forza, así es la expectativa social, es que, que alguien cuida al niño y ese alguien va a ser la mamá, porque no estamos, la expectativa no es del hombre, entonces ¿quién más queda? Queda la mamá del niño. bueno, yo te entiendo lo que estás diciendo, pero pues, no necesariamente, a ver, eh, digamos que cuando se trata de adolescentes, pues un adolescente que vaya a criar a un bebé, digamos que ni siquiera la niña está en capacidad de hacerlo, necesita de la familia. Sí. Pero cuando a mí o cuando nosotros tomamos la decisión de no continuar como pareja, somos ya unos adultos maduros. O sea, de hecho yo en ese momento tenía 40 años o algo similar. Entonces yo ya estaba bien formado. Lo que pasa es que, de nuevo, el sistema judicial, en mi opinión, favorece a la mujer independientemente de cualquier cosa. Uh -huh. Como te decía antes, para mí la justicia debería haber sido, ok, señor, usted se ve una persona decente, entonces tenga la mitad del tiempo. Y como te digo, me habían dado 2 fines de semana en principio y logré apelar esa decisión para que entonces fueran 10 días o una semana corrida en mi casa conmigo, donde yo hago lo mismo que puede hacer la mamá. O sea, yo me levanto a las 5 de la mañana, preparo el desayuno, arreglo los manes, los bajo al bus o al transporte de su colegio y a las 4 de la tarde estoy sentado como una señora igualito, Sí. Pero, recibiéndolos. pero entonces, pero espérate un segundo. Ya, yo no, fíjate que no estoy diciendo, no estoy diciendo que tú no, pero te quiero mostrar algo. Yo tengo libro tras libro aquí, Fernando, Pues eso veo. que tengo libro tras libro que desde mi punto de vista explica por qué el sistema funciona de tal manera que para un porcentaje, un pequeño porcentaje, que tú dices, eres tú, no le Sí. funciona, ¿sí? Pero dame un segundo a ver si te puedo. Aquí tengo varios, pero déjame empiezo con el primero. Un estudio encontró que solo el 20% de los papás con los que hablaron, sentían, felt that they had sentían que tenían una relación emocional cercana eh, con sus papás
o con sus hijos. ¿Me entiendes? Entonces, ese es esa, ¿sí ves? ¿Sí ¿te lo repito o lo entendiste? Sí. Ok, ok. Entonces, ese es el problema. El problema es que como padres o como hijos, tenemos generalmente, ¿te acuerdas lo que estabas diciendo tú ahorita de que cuando el niño nació fue el momento en que ahora sí, ¿quién es este man? ¿Quién soy yo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Lo que la estadística está mostrando del 20%, primo, Fernando, el 20%, que tenemos un poco de dificultad conectando con estos niños o niñas. Y por eso lo del juez. Ahora, que, que deberían de haber más padres como tú, claro, sí. Y ese es el punto y este es el punto de estas conversaciones, de que a mí, por ejemplo, a mí me fascina la idea de que hombres que estén escuchando esta conversación digan, ah, Fernando tiene estos niños maravillosos y es obvio que no es porque son maravillosos sin su papá y su mamá. Son maravillosos porque tú existes, porque tú brillas en tu propio mundo, ¿sí? Tú decides, yo voy a leer, yo me voy a educar, yo les voy a hablar bien, no les voy a pegar nalgadas porque no es necesario. Ahora estamos hablando de las nalgadas, por ejemplo, pero bueno, ya olvidémonos lo del sistema. Sí, sí, Porque, sí. porque yo estoy de acuerdo con que tú vayas y pelees por el sistema que no te ayudó a ti. Eso sí, tú lánzate y pelea, brother, porque que cambien las reglas y que se haga la cosa diferente, porque a ti te trataron mal, ¿no? Eh, Eso yo estoy de acuerdo que tú vayas y pelees. Todo el mundo quiere la igualdad, ¿sí? Y las mujeres buscan la igualdad, pero cuando se trata de los hijos no hay igualdad. Ellas consideran que deben ser las que críen los hijos. Bueno, Eh, mi argumento ya lo escuchaste. Y yo escucho el tuyo. Obvio. Entonces, la igualdad en el trabajo, la igualdad en la plata, la igualdad en todo, la igualdad social, etcétera, pero Sí. en esa parte no hay igualdad. Entonces, Es, digamos que es como complejo, pero ya me pasó ese momento. Ahora vuelvo más bien a tu pregunta inicial y es, ¿qué fue lo más duro? Lo más duro fue para mí en estos 16 años de ser papá, haberme obligado o visto obligado a no compartir la vida diaria o la cotidianidad con mis hijos. pero de pronto lo más duro no fue eso. De pronto lo más duro fue que no te imaginaste que ese momento iba a llegar. O sea, espérate, o sea, cuando tú te casaste, te enamoraste de una mujer, te casaste con esta mujer, decidiste que con esta mujer ibas a tener hijos, me imagino que asumiste de que iba a ser para siempre. Sí, O sea, la idea era... sí, es para, sí, es que lo que pasa es que tú formas digamos que, eh, eh, como en todo y además con los hijos, a veces simplemente no te entiendes con esa persona. No, ¿Ya? Un punto en el que no te entiendes y tienes que tomar una decisión. Y esa decisión fue tomada claro. y Sí, dura. no, sí, aquí no existe nadie que no entienda cómo buenas relaciones se convierten en malas relaciones y no relaciones. Esa parte está clarísimo. No, pero por eso te digo, aquí yo creo que, por eso mi punto es, lo más difícil debió haber sido llegar a la realización de que yo ya no tengo nada en común con esta mujer, ¿no? Claro, eso fue muy difícil, sobre todo de la forma en la que se da, cómo se va deteriorando la relación. Y llega un momento en el que, bueno, aquí tengo que tomar una decisión. Y esa toma de la decisión es muy difícil, pero dentro de la decisión entonces está, bueno, hagamos varias cosas. Uno, yo sé lo que se me viene con la decisión y lo que se me viene es, ok, no voy a compartir la cotidianidad con mis hijos, número uno. Número dos, quizás esto sea mucho más duro de lo que uno en principio se imagina, El ¿sí? matrimonio. La separación. Ah, sí fue mucho más difícil de lo que te imaginaste. Claro, digamos que
todo lo que viene después de que te separas es muy difícil. Sí, imagino. En términos legales, en términos sentimentales, en términos amorosos. Amorosos me refiero ya a tus hijos. Todas esas cosas son muy complejas y crees que en un momento eso se puede obviar o puede ser relativamente un tránsito sencillo, pero resulta que no lo es, así tú lo quieras. Y yo siempre estoy dispuesto a mantener una buena relación, y quiero decirte que solamente creo que hoy puedo tener una buena relación con esta persona después de creo que 10 años de haberme separado de ella. Ellos tenían 5 y 6. Correcto. Cuando Juan Pablo te hizo ese comentario, ¿cómo te sentiste? Eh, Mira, eso es como, a ver, ¿prefieres el infierno con tu papá o prefieres la paz que tienes en tu casa con tu mamá y la paz que te puedo dar yo como papá? Pero eso lo acaba de decir no hace mucho, este año Fue hace o poco, sí, hace como unos poco. 6 meses. ¿Cómo, cómo hiciste con el, qué hiciste con el comentario? Sí, lo pensaste desde su punto de vista y trataste de entender cómo un niño, un bebé de 6 años, lo pudo interpretar. Sí, Esto no, me estás haciendo caer en cuenta de eso. Quizás eh, uno no sabe las razones por las cuales eh, se conecta con la gente. Y cuando estoy diciendo esto, no tengo ni idea por qué me invitaste a este programa, ¿sí? Donde yo saco una conclusión en este preciso momento y es, voy a tratar de ponerme en los zapatos de este man, ¿ya? Y quizás tenga una segunda conversación con él al respecto. ¿Ves? sí. Debe ser muy difícil para los niños, debe ser muy difícil. Y imagínate obvio que tienes seguro ya llegaste a la idea de, y ellos lo miran a uno así y ahora ya de repente lo ven a uno así saliendo, ¿no? Y como tú dices, después de lo que el juez dice, te alejas todavía más, pues. Y no saben qué carambas es un juez, o qué carambas está pasando, o qué pasó con mamá y papá. Debe ser tan complejo. O sea, altamente traumático, a tal nivel de que yo diría de que aunque ya tienen 16 y 15 y ha pasado una década, desde mi punto de vista no estaría de más, si no los has llevado a un terapeuta o psicólogo, que lo hagas. ¿Por qué? Los traumas existen dentro de uno, de alguna, ¿no? Y se manifiestan en algún momento de una forma negativa, pero es posible, ¿no? O sea, no sé, pero, pero sí, hablando de un papá moderno y progresivo, pues yo diría que unas cuantas visitas a un psicólogo sería muy útil para ellos a largo plazo. Eh, Sí, puedes tener razón. Yo no soy muy amigo de los psicólogos. Eh, Sin embargo, la mamá y los llevó durante mucho tiempo al psicólogo. Y, y mira que el colegio fue de gran ayuda. En el colegio también hay asistencia psicológica para los niños y sobre todo, pues digamos que la siguiente decisión que tú tienes que tomar una vez te separas de la persona es ir al colegio a informar. ¿Sí? Entonces, tienes que decirle, de hecho, tienes una reunión con la psicóloga del colegio y le dices, mire, este matrimonio no funcionó, estos manes a partir de este momento están con su mamá, las cosas van a ser de este estilo. Y a partir de ese momento el colegio brinda, al menos en el colegio donde ellos están, brinda una muy buena asistencia. Entonces, a lo largo del tiempo, ellos han estado o estuvieron con psicólogo, pero yo entiendo que hay una herida muy grande y esa Mm. herida es compensada, te voy a decir cómo, o trato de repararla siendo amoroso, eh,
te digo, si me llaman a esta hora ellos y me dicen, papá, necesito no de qué, yo salgo corriendo, o sea, yo no tengo ningún problema. A donde ellos quieran, lo que ellos necesiten, yo siempre estoy dispuesto. Entonces, eso es como la compensación, sin que esa compensación entonces sea eh, lo que a muchas personas les sucede, que no es mi caso, llenar a los niños entonces de juguetes o de premios innecesarios o de cosas que no son necesarias. Yo sí creo definitivamente en que la forma en la que tú compensas eso es demostrándole a tus hijos amor intenso y absoluto para que de una u otra manera logren concluir, bueno, sí, mi papá y mi mamá se separaron y las cosas han sucedido de esta forma, pero este tipo me venera, este tipo me ama. O sea, mi papá me adora, me venera, siempre está ahí para mí. Entonces, eso es lo que me parece importante. Pero vuelvo y te repito lo que te dije antes. No sé por qué estoy invitado, y, pero te lo agradezco inmensamente porque sé que entonces debo tener una segunda conversación al respecto. Sí, sí, hombre. Es que cada niño, como, bueno, como bien sabes, todos somos únicos individuos em, y, y tenemos que asumir de que tenemos, como adultos, tenemos que asumir de que probablemente no sabemos cómo un niño está procesando información, ¿no? Inclusive ahorita, 15, 16, ¿no? Es, yo creo, es fácil asumir de que ya nos entienden, ya nos entendemos, todo está bien, ¿no? Una de las razones por las cuales yo les pregunto a mis hijos, eh, ¿cómo se dice en español? How am I doing? ¿No? Ajá, ¿Cómo ¿cómo lo estoy haciendo? será? ¿Será? Sí, o sea, ¿cómo estoy siendo de papá? ¿No? Ok, ¿Cómo estoy siendo de papá? ¿No? Me gusta preguntarles, ¿no? ¿Estamos pasando suficiente tiempo juntos o estoy pasando suficiente tiempo contigo? ¿Estoy haciendo contigo suficientes cosas que tú quieres? ¿No? Eh, porque resulta ser mucho más fácil, ¿no? Y además que a largo plazo es bueno no asumir, en particular a largo plazo, ¿no? Y preguntar. Um, ¿Cómo? Una conversación que es súper, súper importante para mí es la sexual. ¿Qué tanto me puedes compartir de tus conversaciones con cada uno de ellos sobre la sexualidad? ese es un tema complicado, definitivamente. Ese es un tema complicado. Yo te puedo decir que eh, lo que tengo claro es que ellos han explorado su sexualidad desde hace, como desde muy temprano, para sorpresa mía. Eh, pero con naturalidad, ¿sí? Ujú, Entonces, pues digamos que esa primera experiencia de ellos, mmm, me la transmitieron cada uno, obviamente independientemente y en momentos diferentes, me la transmitieron como el gran acto, ¿no? Eh, pues, para serte honesto, uno como papá dice, ujú, ujú. qué bien, ¿m? Claro. Buenísimo. Pero entonces ahí viene algo que me enseñó mi mamá. Mi mamá me dijo, mira, cuando estés con una niña, eh, trátala con respeto, con mucha docilidad, sea amoroso, porque finalmente eso es lo que te hace un caballero. Sé muy respetuoso, sin forcejeos, no obligues, no presiones, todas esas cosas. Y yo creo que lo mismo se los transmitía a ellos, de la misma manera. Eh,
¿qué es lo más importante en este momento que puede suceder? Y es, pues mira, hay muchas enfermedades, ten mucho cuidado, siempre utiliza un preservativo. ¿Quién le compra los condones a los niños? Ellos ya los compran. Ellos mismos, ok. Ellos ya los compran, ellos ya ni siquiera necesitan ir a una droguería o a un supermercado, sino que piden por una aplicación, piden un domicilio y les llega al domicilio ya. Ok. Entonces, digamos que ese temor o esa pena que le podría dar a uno antes, cuando tenía 15 años, en ir a la droguería y señor, véndame unos condones. No, eso no, eso ahorita cogen el celular y ahí llegan los condones. No ocupa nada. Okay. ¿Sí? Entonces ellos lo hacen solos, Sí. sin rollo. ¿Tuviste o has tenido una conversación sobre la masturbación y pornografía? Sí, la masturbación no, pero la pornografía sí. La pornografía está presente en todo al final. Mm, Tú estás expuesto de múltiples formas a pornografía, de múltiples, y más aún cuando interactúas tanto en Internet, ¿no? Eh, Eso no significa que no sean curiosos, son bastante curiosos. Y yo creo que en algún momento les dije, miren, a los dos, la pornografía es simplemente la degradación al final de lo que es la sexualidad. Eh, Procuren no verla, pero de nuevo, no me puedo imponer, ¿sí? Procuren no verla, pero igual yo sé que se reúnen 5 amigos y lo único, sobre todo cuando están calientes, pues lo único que hacen es eso. Pero de masturbación nunca he hablado, para serte honesto, eh, yo no le veo misterio a la masturbación, ¿sí? Si me lo estás preguntando por eso, me parece que es absolutamente natural. Eh, y pues es una buena forma como como de descansar. Eh, pero de eso no he hablado, para ser honesto. Ese no ha sido parte de los temas. Sí, 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 sí. Sí, no, muchos de los muchachos con los que he hablado en mi canal me dicen que no han tenido una conversación sobre la sexualidad con sus padres. Ya, Y pues de pronto hasta cierto punto puede ser obvio, pues porque por eso están haciendo preguntas a un extraño, ¿no? Porque sí, no han podido ir a sus padres o madres y hacerles las preguntas, ¿no? sí, Pero tienen la curiosidad sobre las cosas, ¿no? Bueno, y pues muchos de ellos terminan en ese problema, en ese hoyo o ese problema de que ahorita la niña, su novia está embarazada, en gran parte porque varias veces he escuchado, por ejemplo, hablando del uso de condones, de que muchos de estos niños se preocupan de que la novia está embarazada porque no le ha llegado el periodo ese día, obvio ese día, ¿no? O sea, ¿no? Desde el día que estaba supuesto a llegar, ¿no? en tiempo real. Sí. Eh, pero de que uno de los métodos anticonceptivos que están usando es el eyacular afuera, que desde mi punto de vista es absurdo. O sea, si tienes 16 años, ponte el condón y ya, no queda otra, pues. Porque el problema es como tú decías, ¿qué niña de 16 años está preparada? Tampoco, ¿no? O sea, ¿qué niño o niña está preparado para, los 16 para tener un bebé? Entonces, desde mi punto de vista, esa idea de eyacular afuera es una ¿cómo se dice? ¿Ruleta rusa? No, Claro, claro. de que uno nunca sabe, pues. Y entonces cuando ella no le llega a su periodo, entonces empieza todo el mundo a sufrir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y mi respuesta a todos es la misma. Desde inmediato, háblenle a sus familias, a las dos familias, a mamá y papá, y ya, porque si viene el niño, pues entonces van a necesitar muchísima ayuda de todos.
de todas las, claro, de las dos mamás, de los dos papás, de las tías que existan, todo el mundo va a tener que participar en criar esta nueva vida. total, ¿No? total. Esa parte es muy, me parece muy interesante. Yo he tenido esa conversación ahorita sobre todo con Martín, que es el que en este momento está en la relación, eh, pero él la tiene como clara. Me dice, tranquilo, entiendo, sé, de esto hablamos en el colegio, esto es perfectamente claro, sé que sin condón no se puede y tampoco quiero, me dice él claramente, tampoco quiero tener este problema de dejar embarazada a una niña. ¿Ya? Sí, Entonces, pero ese no es el problema es de ser papá. claro, ¿No? Pero pero si escuchaste lo que acabas de decir, esa es la sociedad de los Estados Unidos me imagino, hasta Chile. No quiero dejar a una niña embarazada. Eso no está pensado al futuro del bebé que viene y que soy papá. claro, Si la tienes toda la... sociedad, si la sociedad lo viera de una forma diferente, de la forma que tú querías que te tratara el sistema, tu niño hubiera dicho, papá, yo no estoy preparado para los 16 años ser papá de un bebé o de un niño, ¿sí ves? No quiero que ella quede embarazada, porque el bebé va a ser de ella. Entonces, esa es la cosa, ¿no? Fernando, Aquí ahí está la cosa. ¿Ah? estoy tomando nota, ¿no? No, tenemos que escuchar cómo hablamos, porque lo que pasa es que todos estos muchachos que dicen, uy, yo ya me fui para Italia, no, yo ya me escapé, ya salí del país, lo que están abandonando no solamente es a la niña y al bebé, pero a su hijo, ¿no? A un niño que en tu caso tú lo reconoces. A los 5 o 6 años dijeron, papá, me abandonaste, ¿no? Imagínate, todos tenemos ese deseo de tener a papá y a mamá juntos, ¿no? Y a papá, que papá esté. ¿Dónde está papá? Esa es la Mm, pregunta que nos estamos haciendo desde hace rato. Yo sé que lo que estamos tratando de hacer en este momento con esta conversación es ayudarnos a nosotros los padres y los hijos que vienen y van a ser pronto padres a entender la importancia de que ellos sean parte de las vidas de esos niños que están trayendo al mundo. Lo altamente importante. Tenemos que estar ahí. Y yo le he dicho a muchos niños a muchos niños de 16 y 18 años, no lo puedes abandonar. Ya tienes que estar ahí. Vas a tener que descifrarlo con tus mamás y tus papás, pero tienes que estar ahí. Ese niño te está buscando hoy, desde el día que nace, y y va a querer saber dónde estás toda su vida, muy válido, tienes ¿no? toda la razón. Chévere, buen punto. Em, ¿Qué no te gustó que hizo tu papá que hoy no haces porque reconoces que no te gustó que él hizo contigo? ¿Contigo? Contigo. Como te decía mi papá, y lo sabes, era rudo, era fuerte. Y, Esa parte. Menos. sí, tal vez era, pese a que era amoroso, era fuerte. Eh, eh, hiriente en sus palabras a veces. mm, y, Entonces, y cuando tú hablas, tú te escuchas para asegurarte de que no. totalmente, Ok, sí, claro. totalmente, totalmente. Sí. Eh, totalmente. A mí me parece que cuando tú quieres herir, eh, pues finalmente te estás hiriendo a ti mismo y es porque el que tiene el problema eres tú, no el otro. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, total. Sí. Entonces, yo, por muy difícil que sea la situación, que he vivido situaciones muy complicadas en mi vida, siempre he procurado mantenerme lo más equilibrado posible para poder interactuar con ellos. Interactuar de la misma manera que te dije antes, siendo amoroso, siendo cariñoso, consentidor, todas esas cosas, ¿sí? O sea que digamos que ya es lo suficientemente dura el tema de la separación como para añadirle un ingrediente adicional, que es que tu papá te ofende, ¿m? ¿Sí? Claro. Por el contrario, los animo, les digo que son divinos, así no lo sean, pero pues, ¿entiendes? Son div- Autoestima.
Son lo más divinos. posible. Sí, sí, sí. Todo niño es divino para su mamá y para su papá. Correcto. Total, total. Y en los peores de los casos, si tú sabes que no es divino, le puedes decir para ayudarlo, eres divino para mí, pero la verdad no eres tan divino. Solo para que estés claro, ¿verdad? Para que después no, porque después No, vas a aprender que no eres divino. Pero papá, ¿por qué me dijiste eso? Ay, sí, hombre. no, 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 siempre salen de mi boca realmente palabras amorosas hacia ellos. Sí, Así sea la conversación más compleja, que las he tenido naturalmente, las he tenido con ellos, conversaciones muy difíciles. Eh, entonces, bueno, tú, eh, sí. Tú eres un sí, hombre, perdón, sigue, perdón. mucho raciocinio antes de, Ah, sí. porque si es que la palabra dicha es como la piedra lanzada, Mm, puedes recoger, ya se fue, sí, punto. sí. Entonces procuro bajo todo medio eh, no llegar al punto, por muy molesto que yo pueda estar, de herir a uno de mis hijos. Mm, sí. Yo te considero uno de esos hombre de hombres, ¿no? Eso se usa en Colombia en español. ¿Entiendes lo que digo? Un hombre de hombres. Un hombre de hombres es como de pronto un hombre alfa o un hombre que es considerado macho ¿Ya? dentro de hombres, entre hombres. Ok. Em, pero tú dices que los abrazas, los apapachas, les das besos y les dices que los quieres. ¿No te Claro. preocupa que eso los vaya a hacer menos machos? No, yo creo que ese tema de la sexualidad, eh, de la identificación sexual, me parece, al menos lo que logro percibir es que eso no es. Pero obviamente yo no le doy beso en la boca a mis hijos, No, no. ¿me entiendes? Pero hay Sí, papás que lo hacen, sí, ¿sí? sí. Eh, Pero pero, sí, pero también jugamos rudo cuando se trata de jugar, ¿sí? O sea, el- 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 cuando te digo que los abrazo y los consiento, eh, pues eso es en un momento muy particular. Por ejemplo, cuando nos encontramos o los recojo, entonces pues yo les doy un beso en la mejilla, claro. les doy un abrazo fuerte, pero no tengo preocupación de que ellos lleguen a pensar en un momento dado que, digamos que eso podría cambiarles el cerebro en términos de inclinación sexual. Eh, porque finalmente mi demostración es una demostración fraterna y pura, y pura. Pero cuando empezamos a darnos puños, también nos damos puños, ¿no? Y me duelen como, me duelen, no te imaginas, tienen una fuerza horrible. Pero también jugamos a eso, o sea, yo sé que son como los cachorritos, eh, que hay que jugarles para que estén vivos, pues. Sí. Ahorita regresamos a lo del apapacho, pero los estudios más interesantes sobre lo que nosotros los padres aportamos a los niños es el juego. Enseñamos mucho, los niños aprenden mucho de la vida, de cómo funcionan las relaciones interhumanas a través del juego rudo entre papá y los niños. Son niños y niñas, los dos, ¿no? O sea, los dos sexos aprenden mucho de ese juego en el que te tiras al piso en la sala o donde sea y empiezas a jugar ese juego, esa interacción. Y hay un sinfín de estudios muestra que los niños crecen, evolucionan, maduran durante ese juego, que es altamente útil. Jugar con los niños para un papá es de lo más importante que puede hacer. Total. Eh, pero regresando al cuento el amor,
Y a mí no se me había ocurrido cuando te estaba haciendo la pregunta de que fueras a ir a este extremo de la sexualidad. No, no, desde mi punto de vista, pues es totalmente obvio y todo lo que yo he leído, pues obvio demuestra de que tú abrazar y decirle a tus hijos que los quieres no les va a cambiar su sexualidad. Eso debe ser ya, si fue mito, es absurdo, es mito, no, es erróneo 100%. Lo que te quería decir es, eras más bien sobre su... ¿Tú crees que, que con todo el apapacho y los besos y los abrazos puedan ser hombres fuertes como hombres? Sí, o Sí, sea, sí, total. o No, sea, pero es que sí, a ver, como la pregunta es una pregunta tricky, porque si yo los abrazo mucho, de pronto se me amaneran, ¿ya? Se me vuelven débiles. No débil, creo, es una debilidad de pronto, sí. no creo. Yo lo que creo es que eh, la demostración, entonces, de el amor es clara, ¿sí? Y no puede ser interpretada de ninguna otra manera eh, más que este señor me adora, este Claro. señor me ama y este señor me idolatra. Eh, es hasta ahí. No sabría decirte cómo es tener un hijo que se vuelve eventualmente débil. Mis hijos son fuertes. Claro, claro. Entonces, nunca he percibido eso ni tampoco se me hubiera imaginado, Sí. me hubiera imaginado jamás. Sí, mi filosofía en cuanto a esto, y vamos a hablar qué hace a un niño o niña débil, ¿sí? Mi filosofía sobre el apapacho, el amor, los besos y los te adoro, te quiero, te amo, es que es la mejor forma de asegurarse de que tu niño o niña se sienta fuerte, ¿sí? Que crezca fuerte. Eh, yo diría que para crear un hombre de hombres, lo estás haciendo de la manera que lo haces, ¿no? Con los besos, los abrazos, te amo. Esa es la forma de ser un hombre fuerte. La debilidad viene del otro lado, lo vemos una y otra vez. La gente débil tiende a ser la gente que mamá o papá, digamos, mamá o papá no les dio amor. Entonces ahora están allá en el mundo buscando amor desesperadamente. ¿Qué es el amor? ¿Quién me lo va a dar? Eso es una debilidad. Sí, Pero tú no. Tú lo que has hecho unos hombres fuertes, estás haciendo, no, tienes mucho trabajo que hacer todavía, eh, pero los haces fuertes a través de decirles, aquí estoy, cuando tú quieras, aquí estoy, ¿no? Y vamos a hablar de cosas sensibles y también vamos a agarrarnos a puños, ¿no? claro. Porque está re divertido. Agarrarse es lo mejor, Sí, sí, sí. ¿no? Y sí, duele, ¿no? No pegan duro. ¿Qué? Es que, mira, es que yo soy un flaquito, pero, o sea, si a mí me pegaran con el cuerpo tuyo sería distinto, pero es que no, estos manes cuando me dan duro me duele, Ya, duele, me duele. duele, No, pero sí, y sí, no es siempre, ¿no? No es siempre porque eso también lleva a otras cosas. claro, claro. ¿Mm? Sí, sí, sí. No, no, no. A mí me gusta lo más a menudo posible tener este mito, me gusta, no sé, atacarlo cada vez que puedo para asegurarme de que los hombres que estén allá, los hombres que estén siendo demasiado duros con sus hijos, diciendo, pero es que el mundo es duro, el mundo es difícil. Hay que enseñarles lo difícil que es. Sí, hay que enseñarles, pero no los vas a hacer fuerte dándoles garrote. Jamás, Los vas a jamás, dañar. Lo que pasa es que el ataque es psicológico. claro. Estás generando un trauma cabrón, ¿no? Y además confuso, confuso. A ver, papá, ¿no? Lo que está pensando el niño es, ¿me quieres o no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me estás pegando? ¿Qué? Ahora, lo último que no te mencioné sobre esa conversación que vas a tener con tus hijos del abandono es,
todos los niños se culpan a sí mismos. El problema es que de alguna forma u otra Martín y Juan Pablo se están culpando de lo que sucedió. Esto es clásico comportamiento de los niños, no solo los tuyos, todos. Todo niño de 5 o 6 años, cuando se separan los padres, se echan la culpa a sí mismos. ¿Qué fue lo Sí, que yo hice para que mi papá me dejara? O en el sí, caso de la mujer, para que mi mamá me dejara. sí, Los culpamos. El humano está programado de esa manera. El niño humano está programado de esa manera. ¿Qué fue lo que yo hice mal para que me dejaran? Y entonces el papá tiene que pasar, bueno, todos, papá y mamá tienen que pasar diciéndosela por años. Mi hijo, nada que tú hiciste, no pudiste haber hecho nada, de ninguna manera, para que lo que sucedió fuese tu culpa. Eso hay que decírselos una y otra ah, vez. tienes toda la razón. Por siempre. Cuando tú tengas 90 años y tus hijos tengan sus 60, 70 años, se lo puedes repetir. Papi, recuerda, nunca hiciste nada Nada, malo. Todo fui yo y mamá. Fuimos nosotros. Cometimos el error de pensar de que iba a ser para siempre y luego resultó no ser para siempre. Sí, pero tú no hiciste nada. Y todavía te quiero tanto como te quise. Una cosa que dijiste interesante fue, y que es muy clave que la gente reconozca, es que al no tener el bebé en nuestras panzas, tenemos que, tenemos que empezar, nosotros empezamos la relación el día que nace. Aunque, bueno, de pronto, algunos de nosotros fuimos a las citas con mamá, al doctor o ginecólogo, lo que fuera, cuando ella estaba yendo y aprendimos algunas cositas y estábamos ahí. De pronto vimos ¿cómo se llama? Sonograma. sí. Y vimos el bebé ahí en la pancita. Pero no sé, hombre, yo no conecté con nadie en ese sonograma, ¿no? Esto solo fue hasta después de que ya cuando nació, ¿no? Mira, Eh, yo, sí. yo fui a todo, yo fui a todo, me parecía lo máximo en ambos, digamos que en ambos embarazos me parecía lo máximo. Y de hecho, estuve en ambas cirugías. ¿Mm? Yo los vi salir, los tengo grabados, me pareció lo máximo. Y además yo fui el tercero en cargarlos, porque el primero el médico, el segundo la enfermera y después me los pasaron a mí. Momento mágico, definitivamente, momento espectacular, lo más grande de la vida y qué chévere que me lo hagas recordar. Mm, Porque me acuerdo la hora en la que cada uno de los dos nació, el día, lo que yo estaba haciendo, lo que sucedió, cómo sucedió, todo. Me acuerdo perfectamente bien de ese tema, un tema bellísimo y, y a partir de ese día yo fui un convencido del inicio de dos relaciones. Ujú. Eh, absolutamente diferentes. Qué hombres tan distintos, te puedo decir, eh, y hay que tratarlos de diferente manera. O Mm, sea, no puedes educar al número uno de la misma manera que educas al dos, porque son personas diferentes, ujú, punto. ujú. Y en términos generales pueden ser, digamos que hay cosas que son generalidades que enseñas constantemente, pero sí te toca individualizar el proceso. Es diferente, Uno tiene que darse cuenta que son diferentes. O sea, claro. pero tú lo hiciste, o sea, pero espérate. Uno tiene que darse cuenta que son diferentes. O sea, una recomendación aquí para todo papá que está escuchando esto es, cada uno de tus niños son únicos y diferentes. Entonces ahí está lo que dices tú. Ya cuando lo reconoces, entonces tienes que eh, todo lo que digas y pienses a ese un niño tiene que ser, ¿cómo se dice? Guía Interesado. particularizado a ese niño, exacto, absolutamente 100%. Y imagínate que de vez en cuando tú escuchas,
historias de uno de pronto ya de adulto. Yo detestaba cuando mi mamá me comparaba con mi hermano, ¿no? Entonces, Ujú. es un grave error y ahora lo estás hablando. ¿Por qué es un grave error? Porque, porque yo soy yo. Y yo soy yo a los 3 años, y yo soy yo a los 5, y a los 7, y a los 13, ¿no? Y entonces cuando tú me comparas con mi hermano, me quitas esa individualidad. Es un golpe, es una cachetada. Obvio, obvio. Es completamente distinto. Y te digo, yo estoy consciente todo el tiempo de que son personas diferentes, ¿m? Con necesidades diferentes Claro, y además con ideas distintas. sí, En términos generales, ellos son pues mis hijos y hay una educación en general para ellos, pero, pero nosotros tenemos, o yo procuro que se tengan conversaciones individuales. exacto. Sí, bueno, ¿qué es lo que te preocupa o qué es lo que tú quieres o qué es lo que estás pensando o por qué piensas de esta manera? ¿Mm? Y eso no puede ser como, no puede ser una mesa de tres en el caso mío. Esa es una mesa de dos o una conversación de dos. Mucho de lo que yo puedo hablar con ellos lo hago cuando les digo, bueno, vamos a caminar o vamos a hacer ejercicio juntos. eh, y me voy un par de horas, 3 horas, algo de ese estilo. Yo vivo en un sector que es muy agradable de la ciudad, por donde pasa un río que se llama el río Cali, que es un río muy bonito, y han hecho como un bulevar, entonces eso es agradable, entonces caminamos por esa zona, eh, 5 de la tarde, 6 de la tarde, y ahí estamos como interactuando de una manera diferente. Eh, no se hace siempre, pero procuro que lo podamos hacer. Ujú, ujú. Sí, 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 sí. ¿Perdón? Es parte como del proceso. Claro, 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 claro. Am, Me imagino que uno de los dos es más fuerte que el otro en su forma de ser, ¿cómo se dice? Tiene una personalidad. Eh, Ese en tu caso, de vez en cuando le ataca al otro. Mm, Sucede en mi caso, y a lo que voy es que no permito de que el mayor, en mi caso el mayor es como más fuerte en su temperamento. Y cuando lo veo siendo agresivo. tosco en lo que dice al otro, lo paro de inmediato. No, 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 no. Porque al fin y al día, o sea, y se lo digo, no, brother, él también es mi hijo y yo no voy a dejar de que tú lo maltrates, igual que yo no dejaría que él te maltrate a ti. Entonces, Sí, y eso lo hago a menudo porque el mayor es así, es así. sí, y sucede, obviamente, sucede. eh, el uno le quitó al otro no sé qué cosa, cualquier pendejada. Y entonces la cosa se va calentando hasta que finalmente o se agreden físicamente, ¿sí? Puede llegar a eso, Ujú, o se agreden verbalmente. sí. Eh, Dadas las circunstancias particulares que tengo, eh, no lo veo mucho. Tal Ok. vez lo ve más la mamá, pero obviamente la mamá es un árbitro e interviene de forma directa, tajante, para que ninguno sea agredido ni físicamente ni verbalmente. Ujú, Pero obviamente, como todos los seres humanos, pues existen diferencias entre ellos, ujú, y esas diferencias eh, casi que las resuelven entre ellos, pero siempre bajo la premisa del respeto mutuo, bajo la premisa del no ataque, pero sí hay que volverse referee en un momento y separarlos, ¿sí? ujú. Eh, Esa bajo la premisa es tu premisa.
O sea, mi punto es, tú dices, tú explicas la premisa. Sí, O sea, ok, sí. No, o sea, o sea a lo que voy es, quiero escuchar lo que tú haces, no lo que ellos hacen sin ti. Porque obvio, tú lo has enseñado. Y sí. el punto aquí es que quiero que padres, que todo padres esté entendiendo de que lo que estás diciendo que ellos están haciendo es lo que tú has enseñado que se debe de hacer. Sí, o sea, es que no pueden haber relaciones basadas eh, en el insulto, ¿sí? No pueden haber conversaciones basadas en la grosería, no pueden haber, yo te puedo decir algo, o sea, yo detesto un grito. Entonces, si yo oigo gritar a alguien, inmediatamente eh, me presento y me presento con firmeza, porque, porque a mí no me gustan los gritos, los alaridos me parece que están fuera de todo nivel. O sea, es un no, ¿sí? Entonces tú, o sea, ninguno, ni yo los grito, ni grito a nadie, ni me interesa verlos gritándose. Entonces ahí hay que intervenir con mucha, pero con mucha firmeza y también con mucha fuerza. ¿Sí? Vuelvo y te digo, la premisa tiene que ser el respeto por el otro. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Es el respeto. Es el respeto por el otro. Claro, uno puede pelear, pero no puedes insultar, Claro. ¿sí? Sí, Eh, sí sin, sin tienes que, embargo, sí, son cachorritos, entonces sí hay choque, obvio. Son dos personas en formación que se pueden gritar, sí, pero entonces hay que separarlos, hay que bajarle la espuma a todo lo que esté sucediendo, claro. quitar, digamos, que lo que está interfiriendo como la razón de lo que pueda hacer o incomodar al otro. ¿Mm? Sí, 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 sí. Sí, esa palabra, respeto, la palabra respeto, la idea de respeto, el filtro respeto, am, a través de que vemos, tenemos que respetarnos. O sea, tenemos que poder tener diferentes ideas y defender nuestras ideas. Tenemos que poder hacer esas cosas, pero tenemos que poder hacerlas con respeto. Claro, y con inteligencia, Ajá. ¿sí? O sea, tienes que tener argumentos suficientes. No es que un capricho es el que ocasiona las cosas, Ujú, ¿sí? ujú, Tú debes tener argumentos porque de lo contrario, entonces caes en el capricho, o sea, claro. en el egoísmo, en la estupidez, en la bobada. Y eso sí, mira, eh, yo los trato a ellos como iguales, con respeto. ¿Mm? Por lo tanto, exijo lo mismo. Ujú. ¿Sí? Pero de nuevo, hay momentos en que te tienes que imponer. Ese es un ejemplo del momento en el que te tienes que imponer como papá, como un árbitro en el que estás defendiendo al uno del otro por alguna circunstancia. Así el agredido sea el que haya iniciado Claro. digamos que el desacuerdo, Ujú, porque ujú. bien pasa, ¿no? O sea, es que también son como todas las personas. No podría utilizar otro calificativo, sino eh, nosotros como seres humanos, a veces entonces nos ubicamos en el papel de la víctima y hacemos parecer que fuimos víctimas cuando éramos agresores. ¿Mm? Sí, clásico comportamiento humano, olvídate. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo entro a intervenir, como te digo, son muy pocas las veces que lo veo ahora. Cuando estaban más chiquitos tal vez era más frecuente, Ujú, pero en la medida en que ellos han ido creciendo también entonces
Las cosas son en teoría más sencillas, en teoría. Sí. Pero fíjate que varias veces te he escuchado usar la palabra intervenir imponer. Dijiste, ¿cuál es cómo es que lo dices? Impones tú, ¿qué es lo que dices cuando dices? Pero, y regresaremos a la palabra, pero fíjate que para mí es importante mencionarlo porque cuando dices imponerte, lo que pasa es que lo Es que que me, sí, déjame. Lo que me preocupa de esa palabra es que al fin y al cabo son quien son. No vamos a quitarle, la mamá hace su parte, pero tú has enseñado, tú eres profesor, tú eres mentor y profesor. Entonces tú no impones, tú enseñas, ¿sí? claro. O sea, la Pasa es palabra, que sí, Lo que pasa es que hay un momento, digamos, que si ellos se están agrediendo, yo entro a intervenir y a imponerme, porque primero tengo que ser absolutamente, cuando digamos que hay una agresión verbal o física, pues tengo que intervenir, pero donde yo me impongo como el que impone la ley, ¿sí? sí. La ley y el orden. Ojo, esto no está bien, sepárense. ¿Sí? No tomo partido, Ujú. no me voy hacia el uno, hacia el otro, sino que primero le quito, digamos que todo ese ruido a esa confrontación para después entonces entrar al análisis que tienes que hacer obligatoriamente y entender cuál fue el que agredió, por qué agredió, qué fue lo que hizo y entonces ahí sí tomo partido. ¿Mm? Claro. Ven, o sea, tú no le puedes pegar un coñazo al otro porque se te dio la gana y no esperar una respuesta incluso más grande que la... Sí, 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 ¿Sí? Espérate, sí, ya empezamos mal. claro, claro. Entonces, ahí no puedes ser el mentor, sino que ahí tienes que ser fuerte, porque si no te perciben fuerte, entonces las confrontaciones quizás se vuelvan repetitivas, porque no hay quien intervenga. Entonces se gritan, se maltratan, se ofenden, eh, y hay que entender que eso no se hace. Sí, 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 sí. O sea, tú no lo haces, o sea, Claro, no tienes sí, ni el derecho, sí, ¿sí? Ni tienes la razón de comportarte de esa manera. sí. Total, Punto. O total. Sí, sea, sí, sí. ahí sí te paras y te impones. Sí, sí. No, señor, por ahí no. No, total. Punto. No, no. Muy bien dicho, perfecto, fantástico. Gracias por decirlo y así tiene que ser. Yo creo que mi único argumento es las palabras que estás usando versus las palabras que yo pienso que estoy usando que tienen diferente, pero las dos tienen diferente. O sea, mi punto es este. Lo que yo digo es profesor, mentor, hablando de la disciplina, Sí. hablando de la disciplina, ¿estás chateando? No, ¿Estás mandando mensaje? ¿No? Oh, estás en eso. estoy desenredando mi audífono. Porque No, no, por eso respeto. Pero lo vi, entonces puedo estar aquí sí, sí, concentrado. sí, no, claro, claro. Em, la disciplina. Disciplinar es enseñar. La palabra viene de enseñar. Lo que pasa es que por mucho tiempo parece ser de que la palabra disciplina se convirtió en pegarle a tus hijos o en tratarlos de cierta manera para que aprendieran. Pero la disciplinar es enseñar. Entonces, Sí, cuando tú hablas, cuando tú dices imponer, yo digo, está bien, pero lo que estás haciendo es disciplinar, enseñando pues desde el punto de vista del mentor y guía y profesor. Eres el padre y lo que pasa es que si no lo haces, ¿dónde terminan? O sea, si no, ese es nuestro trabajo, es que aquí está la cosa. Nuestro trabajo como padres es enseñar, enseñarles a ser la mejor gente posible para que cuando muy pronto ya no te necesiten, ¿no es cierto? Bueno, desde mi punto de vista es ese. Yo todo lo que hago es, la razón por la que yo siempre estoy tratando de bajar nueva información, de enseñarles lo más posible, de hacerle el upload, ¿no?
De nueva información es, yo trato de asegurarme todo el tiempo de que no me necesiten, de todo lo que yo diga, les comparta, sea información tan útil de que no, nunca más la tenga que volver a decir, aunque me repito, ¿no? Pero... Sabes que no lo creo. Yo creo que, a ver, tú lo que pretendes Sí, sí. como papá es formar personas independientes, Exacto, exacto, ya está. que se puedan valer por sí mismos, que tengan unos criterios sólidos, unas convicciones claras, que sean respetuosos, amorosos, responsables y disciplinados. Eso es lo que pretendes. Sin embargo, yo sí quiero que me necesiten. ¿Mm? Es, Yo quiero que me necesiten. Cuando te digo esto, te lo digo porque es que, o al menos a mí me pasa o me pasaba, qué chévere oír el consejo de tu papá, ¿sí? Qué chévere oír el consejo de tu mamá. Así te sientas lo suficientemente independiente, sólido, convencido, lo que tú quieras, pero a veces que eso también me parece importante, que tú logres bajarte, ¿sí? Bajarte y no creerte un macho alfa todos los días, ¿sí? Sino bajarte y tener la capacidad de decir, yo voy a consultar, pero ¿a quién le consulto? Ujú. Le consulto al que me ama, al que me Sí, claro. respeta. Ahí está. Esa es la Sí, necesidad. sí, sí, sí. Yo quiero estar ahí para eso. Sí, sí, sí. Eh, Mi papá murió muy joven. Eh, de hecho, yo tengo 52 años y mi papá murió 8 años más, 8 años mayor que yo. O sea, mi papá murió a los 60 años. Ujú. O sea, muy joven, súper joven. Me hubiera encantado que él estuviera al lado mío, para poder compartir ciertas cosas con él. Ujú. Me hubiera encantado. Tengo la fortuna de conservar a mi mamá. Entonces, con mi mamá tengo, no sé, creo que la llamo por ahí unas 4 o 5 veces al día. Eh, ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Le cuento mis éxitos, mis fracasos a veces me los guardo, pero también se los cuento, porque es la visión desinteresada y la respuesta que genera eso es una respuesta única de amor, Ujú. sincera, ¿sí? Ujú. Eh, Tu papá o tu mamá nunca quieren el mal para ti. Entonces, si tú has logrado o logras eh, bajarte, no creerte omnipotente o super hombre, y vas y pides un consejo, ese que recibes de tu papá y de tu mamá, es el consejo más sincero posible, Mm. Ujú. ¿ya? Entonces yo sí quiero que me usen, yo sí quiero que me Que me necesiten. necesiten. ¿Sí? Sí, Esa es la razón. sí, 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 sí. Pero los quiero también, obviamente, Claro, independientes. claro. Los quiero independientes. Hombre, yo te digo, por ejemplo, Martín es un tipo chéverísimo. eh, es un... Yo no sé cómo aprendió a armar computadores solo, ¿sí? Pero arma computadores solo. O sea, yo sé, bueno, yo sé cómo lo hizo, pues entonces se ve 87 videos de cómo armar el computador. Ujú. Pero resulta que él tiene entonces una habilidad y esa Claro. habilidad la ha transformado en que sus amigos lo llaman y lo consultan y le dicen, Martín, me voy a armar el computador top, ¿qué tengo que comprar? Ujú. Y le pagan. O sea, tiene desde los 13 años es advisor en computadores. Ujú. Y yo también le pregunto, ¿y gana plata? Entonces, me parece fantástico porque estoy viendo un tipo
que además le gusta generar recursos para sí mismo, lo hace con su conocimiento, le ha invertido 1000 horas al saber qué es lo que se necesita, la tiene clara en la mente, Sí, entonces me parece muy chévere. no, no, fantástico. Y tú dices que me estabas diciendo que tú lees. Sí, todos los días. Ellos te han visto leer durante sus vidas. Me han visto, yo no hago lectura de libros. Mm, Sí, lectura no es de libros. Yo veo que tienes una biblioteca muy chévere, se ve interesantísima. Eh, pero yo siempre leo la información que yo necesito o la información que a mí me interesa es básicamente la que se refiere a los aspectos de mi trabajo. ¿Mm? Digo, pero te han visto, han crecido contigo educándote. Sí, 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 todo el tiempo. Ok, sí, no, entonces, sí, no, no, quiero que quede claro que la razón por la que ellos buscan educación ellos mismos es porque han visto a papá educarse. Te voy a decir por qué lo menciono. Está todo el tiempo escucho hombres. Yo hablo con muchos hombres en mi trabajo, o sea, todo el tiempo, familias, todo el tiempo, familias, papás, todo el tiempo, mucho, mucho. Mañana en la mañana tengo un trabajo los sábados en la mañana que trabajo con hombres que han sido, bueno, en fin. Y lo que escucho es que se enojan cuando mi hijo no lee. Entonces, sí, eh, sí, bueno, sí, claro, eso es un problema, hombre. Y qué raro que no leen. ¿Será que será que no? No, ¿cómo cree? Yo no sé, yo no leo, pero él tiene que leer, ¿no? Digo yo, Sí, pero así no funciona. ¿Tú crees que así funciona? Bueno, en fin, ahí. Es clásico, clásico, de que muchos, o sea, de que los niños aprenden lo que ven. Una y otra vez lo digo, la comunicación verbal entre nosotros los padres y los niños es mínima, diaria, es mínima, pero la comunicación de lo que están viendo, lo que estás modelando diario es 24/7, es todo el tiempo. Los niños siempre están viendo lo que papá está haciendo, siempre. Si tú fumas, las probabilidades son de que tus niños van a fumar, ¿no? ¿Por qué? es- Está modelado, está normalizado. Si tú bebes todas las noches, tu niño va a querer beber porque pues eso fue lo que papá hizo. Está modelado, está normalizado, ¿no? de acuerdo. Entonces, entonces, si tú lees, está modelado y normalizado. Entonces, es normal leer, es normal educarse, es normal querer adquirir información adicional que nadie te está dando, que la puedes encontrar hoy en día en YouTube, ¿no? Mira, es tan importante lo que tú estás diciendo que yo hoy me sorprendo con los deseos que tienen ellos. Por ejemplo, eh, esta pandemia ha sido bastante interesante en muchos aspectos. Un día me dice Juan Pablo, yo lo llamo y le digo, mira, voy a ir a recogerte para hacer cualquier cosa. Y me dice, no, estoy ocupado. Le digo, ¿qué estás haciendo? Mm, Me dice, estoy aprendiendo filipino. Ok, ¿Por qué no aprender francés? claro. O alemán. Aprender otra cosa, filipino. No, pues que nadie habla filipino y a mí me parece interesante. Ok. Entonces, tengo un amigo al que le estoy enseñando español y él me está enseñando filipino y la diferencia de horarios entonces es muy complicada. Entonces, pues no puedo, tengo mi clase de filipino Claro. y resulta que el tipo, eh, no sé, hoy se defiende, ¿no? Hoy se defiende. De pronto le pregunto, bueno, ¿y cómo vas con el filipino? Me dice, no, chévere, voy muy bien, pero ya estoy aprendiendo japonés. Claro, claro. ¿Japonés? Me dice, sí, ya me bajé lo de siempre. Tengo una app y lo compré y entonces estoy aprendiendo y ya me he conectado con un poco de japoneses y entonces quiero aprender su cultura. Entonces tiene ese deseo Ujú. mm, de conocimiento que aplaudo enormemente. Mm, mm. Martín está aprendiendo chino o mandarín, ¿sí?
pero lo hacen solos, o sea, nadie les ha dicho, realmente nadie les ha dicho, aprendan esto. Y obviamente cuando me oyen hablar en inglés, pues se mueren de la risa, se mueren de la Sí, risa, eh, porque pues para mí era lo único de aprender, no sí. más. Yo te digo una cosa, algo, no te quiero fregar, pero en cuanto a ese comentario del pasado, de padres del pasado, te digo una cosa, que mm, mi teoría aquí es que tus niños hoy son quienes son porque no eres un papá del pasado. El papá del pasado era diferente, ese era otro hombre. La razón por la que es difícil criticar a los papás del pasado esa era la realidad de todos, ese era el normal. El normal de hoy es diferente. Por ejemplo, hablando de las nalgadas. De pronto, espérate, de pronto hay nalgadas que se tienen que dar. De pronto hay, no sé, esa es otra conversación, pero espérate. Pero hay muchas nalgadas que resultan ser flojera. Resultan ser de que papá decidió, no existe mejor forma de enseñar esta lección que pegándole a un niño. Y eso, o sea, imagínate, espérate, ese comentario me duele porque imagínate que tú tienes 4 años, 3 años, 7 años, eres un bebé y resulta que este hombre llegó a la conclusión de que lo más inteligente que él puede hacer es pegarle a alguien. Cuando sabemos, y tú lo dijiste ahorita, de que la violencia no es aceptable para solucionar un problema. Entonces, si ves, no sé en qué momento está bien pegarle a un niño, pero te digo una cosa, llegar a la conclusión que esa es la mejor forma es peligroso. Mira, no lo dudo, yo no he sido un papá maltratador, no me parece. Sí, no. Preguntarles. ¿Se acuerdan mucho de las nalgadas que les pegaba? ¿Se No acuerdan? te las perdonan. No, no me las perdonan, pero hay un momento en el que definitivamente lo hacía conscientemente, yo Sí, sí, consciente. sí, sí, sí. Mira, te puedo decir que cuando eran chiquitos, y chiquitos era bien chiquitos, Juan Pablo agredía fuertemente a Martín. O sea, Martín, quiero decirte que Martín está cosido, yo no sé cuántas veces en la cara, en la cabeza, porque se daban durísimo. Ujú. Recuerdo que yo, no sé si te acuerdas, pero en mi casa había un corredor en la parte de atrás que era la que conectaba las habitaciones. Sí. Entonces, me acuerdo que Martín iba corriendo, ¿sí? Tenía tal vez 2 años, 3 años. Y Juan Pablo se esconde en un muro que había en la casa y saca el pie y le hace zancadilla. Y este man da botes y se da contra un filo y Mm, se rompe por dentro toda la boca, mm, ¿ya? Entonces, ese no era el momento de castigarlo, ¿sí? mm, ujú. Ese no era el momento, pero ese era el tipo de agresiones que tenían. Entonces, de pronto, ay, papá, que Juan Pablo me empujó y me rompió la cabeza. Para la clínica, Ujú, este ujú, man tiene yo no sé cuántos puntos, te lo juro, muchos. mm, ujú, Entonces, un día les dije, mire, la próxima vez que se agredan, los castigo a ambos. Al que agrede y al agredido, porque ya era insostenible la cosa. ujú. Pero te digo insostenible, o sea, era horrible. Entonces, eh, resulta que las señoras, cuando van a la peluquería a arreglarse los pies, les dan unas chanclas como de foamy, ¿sí? Entonces, cuando tú golpeas el foamy, suena durísimo, Ok. pero el foamy no duele. Ajá. Entonces se me cagaban de la risa, ¿ya? Porque sonaba muy duro. Entonces les decía, les voy a pegar con las chancletas de su mamá. Y guau, 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 no le importaba. Hasta que un día les dije, ¿es en serio? Porque estas agresiones no las voy a permitir, pero ambos van a recibir el mismo castigo. Porque yo sé
que tú te estás haciendo el bobo y le estás haciendo daño al otro, ¿sí? Entonces, el otro te está respondiendo fuerte. Les daba sus chancletazos, no se les ha olvidado. Pero también hay pero eso no fue, te puedo decir que eso no fue, ni pasa hoy, eso pasó, Sí, ¿sí? Muy chirriquiticos, sí, sí. no más. O sea, no, vuelvo y te digo, no soy un papá maltratador, no me parece. Eh, Mi papá pudo haber sido muy fuerte conmigo. Yo no he hecho eso nunca. Entonces, lo que sí creo es que un par de nalgadas bien puestas en un momento funciona. Eso, te lo juro, Ok. eso funciona. Pero también creo que hoy la gente exagera demasiado. O sea, son tantos los argumentos que la gente le da a un niño para que no haga algo que entonces ya se pasan, ¿sí? Se vuelven insoportables. He visto una cantidad de muchachitos insoportables que la mamá, o sea, si quebraron algo en una visita, la mamá no les dice nada, sino que, ay, pobrecito el niño, y ni siquiera te pagan lo que quebraron, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces, tú tienes que ser, tú tienes que ser el papá que guía, como lo dices, Mm, desde el principio y no permitir que tu hijo eh, entonces se vuelva un monstruo. claro. Sí. Pero la gente ha exagerado tanto el tema de que no puedes ser contundente, no puedes ser firme, porque entonces, pobrecito el niño se le va a destruir el cerebro. Yo no creo en eso. Sí. Sí, o sea, yo creo que finalmente las personas, siendo honestos, Sí. tienen la capacidad de entender claramente que hubo un momento para eso, pero eso no se repite. O sea, Sí. jamás el día de hoy con dos adolescentes yo pensaría en quitarme un cinturón no porque no, es que no me cabe en la cabeza, ¿sí me Mm, entiendes? Ya digamos que eso no está bien. claro. Eh, Estas ya son personas que entonces tienen que asumir la responsabilidad de sus Exacto. actos de una Exacto. manera diferente. Sí, la lección tiene que ser esa. Es Sí. completamente diferente. Ya no, o sea, yo no puedo con un niño de 10 años o de 12 años coger una chancleta y darle un chancletazo, porque eso no está bien. Pero sí hay una forma en la que tú tienes que ser firme, muy Claro. firme, Total, total. ¿ya? Sí, 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 sí. Sí, no, no, hay que ayudarlos, hay que enseñarles absolutamente todo, hay que enseñarles. Los niños llegan sin nada, y por eso yo creo que los padres, los padres somos tan importantes, porque somos, mucho de lo que somos los disciplinarios, o sea, somos los que, en particular a los varones, no tengo hijas, entonces no tengo la menor idea. Yo Entonces, tampoco. sí, entonces resulta ser de que, pero con mis niños, yo sé que sin mí, yo me imagino que serían un desmadre. O sea, una locura. Yo veo, por ejemplo, el mayor, de vez en cuando se pone, se altera y se convierte un poco patán con su mamá. Y en ese momento le digo, no, no, a ver un momentico, brother. Sí, No, sí, sí, sí. no, no, te vas a calmar. ¿Qué está pasando? En ese momento. O sea, ojo con lo que estás haciendo, Sí, exacto, porque, exacto. Así es, porque así es. falta de respeto a tu mamá. Ahí sí te vas a encontrar con el que no te quieres encontrar. Claro, O exacto, sea, se sí. nos olvidó la maricada de la psicología. ¿Sí me entendés? Sí. Sí, no, Y total. yo he visto estos hombres hablándole mal a su mamá y lo primero que hago es, oiga, papá, ¿qué le está pasando? O Claro, sea, sí. usted, hábleme a mí, Sí, hábleme a mí, verá. sí, O sea, sí, nos tratamos como hombres, listo, tratémonos como hombres, pero a su mamá y a cualquier otra persona, total, usted no tiene el más mínimo derecho. sí, total. Y te digo, sabes bien que no vivimos juntos, pero cuando lo he visto,
sí, me pongo como un león, total. no lo permito, No, porque ese es un no, o sea, no, ahí te impones, sí, sí, ¿sí? total, total, sí, Ahí sí. llegas, pero, o sea, si puedes sacar el látigo, saca el látigo. No pueden Sí, hacer eso. ¿Cómo le ocurre? O sea, tienes que hablarle bien a tu mamá. Claro, puedes tener diferencias con tu mamá, sí, pero claro, jamás sí, olvides que es el respeto la base fundamental de todo, sí. ¿sí? Si no respetas a tu mamá, socio, perdiste el año por todos los lados. Sí, sí, total. No, no, no. Yo en ese momento yo lo paro así bien en seco. Le digo, y además que le digo, a mí no me hablarías así. A mí no me hablarías. Entonces, si no me lo haces a mí así, o sea, ¿cómo es, qué es lo que estás pensando? Que a mí no me hablas así, pero tomas la decisión de hablar con tu mamá de esa manera. Además de que yo les digo una y otra vez, esta vida hermosa que ellos tienen, esta niñez alargada que tienen, la tienen gracias a ella. Entonces yo le Claro. digo, o sea, esto lo tienes, todo esto lo tienes gracias a ella y te vas a portar mal con ella, me parece muy mal. Entonces, primero la conversación, o sea, y luego, ahora vas a tener que ir a disculparte. Ah, Obvio. disculpo, obvio. Ve, discúlpate, un abrazo, un beso. De rodillas. No, ya, no para tanto. Sí, pero eso era lo que te decían, ¿no? ¡Ja! Te vas, pero es de rodillas a pedirle disculpas a tu mamá. Sí. O si no, palo, regla de todo. Sí, Y, ese es un no. O sea, eso sí, es un no. es Yo uno. no estoy de acuerdo con eso. Jamás, vuelvo y te digo, detesto los gritos, Sí, no los soporto. Yo no soporto un grito en una discusión. Porque además sé que el grito genera otro grito y más gritos sí, y eso desencadena en violencia. Entonces, si tú no puedes hablar en este tono, si tú no puedes llegar a la conclusión se puede estar alterado, pero bajo el respeto, entonces, pues ve y pelea solo a otro lado, bro. ¿Sí? sí. Mi estimado Fernando, yo creo que nos pasamos un poquito. Sí, Estuvo, eso estoy viendo, ha sido muy ameno, muy, muy, muy ameno, chéverísimo, me ha encantado. qué bueno, hombre. A mí me fascinan las conversaciones. Esta conversación me fascina, me fascina, me fascina. Y haberla tenido contigo de esta manera ha sido todo un éxito. Gracias por el tiempo y por compartir. Pues sí, yo estoy seguro que mucha gente a veces se siente un poco incómoda porque yo quiero que sea una conversación, pero tengo tantas preguntas que resulta ser una entrevista. Eh, no, mira, en ningún momento me he sentido incómodo, lo que pasa es que digamos que cuando, pues yo nunca había tenido una conversación de este estilo, primero que todo para hacerte franco, ¿no? Eh, cuando nos toca enfrentar nuestra propia realidad y la confrontamos, entonces pues pueda que al principio sea incómodo, pero al final yo tengo aquí mis conclusiones y tengo mis conclusiones muy guardadas de esto. Yo tengo es que agradecerte por la invitación. Me ha parecido fantástico el show, me parece chéverísimo. Ojalá me invites en otra oportunidad eh, para que continuemos como en qué pasa cuando salen del colegio, por ejemplo. ¿Ya? Que ese es un tema muy chévere. De hecho, estoy en ese proceso. A Juan Pablo le falta 1 año y medio de colegio. Eh, y bueno, viene otra parte de la vida que no tengo ni idea cómo es, que nos toca descubrir. Y con muchas diferencias en Latinoamérica de lo que significa entonces un niño cuando sale del colegio. El costo de la educación es supremamente alto en este país. Mm, Eh, no sé, afortunadamente ellos son buenos, como te decía, son buenos estudiantes, tienen un GPA muy alto, pero ahí viene otro reto, entonces sé que hablaremos de ese nuevo reto más adelante. ¿Mm? exacto. Sí, 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 exacto.
Bueno, mi estimado Fernando, te agradezco otra vez. Muchísimas, muchísimas gracias. Y estoy seguro de que esta conversación y lo que has compartido va a ayudar a muchísimos hombres alrededor del mundo que hablan español, porque es importante escuchar a otros decirlo, ¿no? Muchas cosas que no pensamos, ¿no? Que no nos damos cuenta que son parte de nuestro ser hasta que lo escuchamos y decimos, ay, ese soy yo, ¿no? Nos identificamos en otros y en sus palabras. Entonces, por eso te agradezco, ¿no? Por ayudar a los hombres del mundo, a los padres del mundo. Con mucho gusto. Nos Chao, vemos. vemos. Cuídate. Un abrazo enorme.